Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Matías Orejols y me encuentro con mucho gusto con el ajedrecista, gran maestro Tomás Sosa. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Estamos Sí, tomando un matecito. Él está en España, pero está manteniendo ahí las tradiciones. así es. Bueno, acá hace bastante calor ahora, la verdad, pero bueno, estoy tomando un poquito de mate. Genial. Bueno, ya que mencionamos a España, me gustaría empezar a hablar un poquito de eso. Vos te fuiste, si no me equivoco, hace relativamente poco, ¿no? A vivir a España, a profundizar tu carrera como ajedrecista. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Por qué España? Bueno, yo vine acá hace 6 años y medio, más o menos, casi siempre viviendo en Barcelona. Varias razones por las cuales tomé la decisión. Una es la situación económica del país, o al menos en la que estaba en ese momento. No sé ahora, no puedo hablar porque no estoy ahí. Pero bueno, sé que siempre es complicado. Y la otra también, en parte, la situación ajedrecística, vamos a llamarle, que ya estaba jugando contra siempre los mismos jugadores, de los torneos más fuertes que había en el país o en la zona, llamémosle Sudamérica. Había uno, dos, tres torneos fuertes al año y eran, además de siempre los mismos jugadores, no había o sea, no había mucha cantidad de grandes jugadores, por así decirlo. Básicamente, no sé, yo jugaba un torneo y siempre era los primeros 10 5 jugadores más fuertes. Y bueno, yo quería crecer un poco más en ese sentido y decidí venir a España, bueno, a Europa, para probar un poquito de suerte, como se dice. ¿Y por qué España? Por varias situaciones. La primera, obviamente, es el idioma. La segunda es que ya había venido en una gira y me había gustado bastante el circuito de torneos que había y demás. Y particularmente en Cataluña, donde yo vivo en Barcelona, es donde se hacen circuitos, torneos prácticamente durante todo el año y al menos al principio fue un buen momento, un buen lugar para poder venir a jugar acá, previo a la pandemia era. Y también en España es el país donde, hasta donde yo sé, más torneos se celebran a nivel anual. Entonces ¿No? era el lugar ideal, cerraba por todos lados. Sumado a eso ya había y hay algunos ajedrecistas viviendo acá, incluso algunos de los mejores del país, como Fernando Peralta. Hace poquito se mudó Alan Pichot, que bueno, vive en Madrid, pero también está por acá por España. Leandro Crisa, otro de los mejores jugadores de Argentina, también vivía por acá. Bueno, entonces era como que cerraba por todos lados venir a España, sobre todo a Barcelona o un lugar así céntrico. Claro, también España fue el lugar elegido por Faustino, ¿no? Por Faustino Oro, que ahora está en boca de todos. Y también te quería decir, hay como una comunidad muy, muy fuerte a nivel influencer de ajedrez, ¿no? Ahí está Pepe Cuenca, está Miguelito, hay como muchos youtubers que hacen contenido ajedrecístico en España y hay como mucha cultura del ajedrez, pareciera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en los videos que hacen que hay mucha gente jugando en las plazas, como que es, como hay mucho más cultura ajedrecística en España, ¿no? Que en Argentina, claramente. Sí, tal cual. A ver, en Argentina tenemos una muy buena historia, porque Argentina, esto no mucha gente lo sabe, pero quedó subcampeona olímpica en más de una ocasión, solo por detrás de lo que era la Unión Soviética en ese momento. Hablamos de lo que era la época dorada del ajedrez argentino, más o menos año 1950 y poco, donde había grandes jugadores, Miguel Naidorf, Oscar Pano, Pilnik, bueno, varios jugadores de top mundial que pertenecían a Argentina. Lo que pasa es que eso se perdió, no sabría decirte las razones, pero durante los años se fue perdiendo. Argentina tiene jugadores fuertes, pero no así top a nivel mundial como los tenía antes. Y en España hay esos jugadores, o sea, hay algunos jugadores que están, por ejemplo, dentro del top 100, 150 del mundo, pero no solo eso, sino que también es mucho más fácil acá la comunicación entre los torneos. Entonces, te tomas un avión, un tren, lo que sea, en 1, 2, 3 horas estás en cualquier otro país de acá de Europa que está muy cerquita y estás jugando un torneo quizás con los mejores del mundo, ¿no? Claro. Entonces, hay, digamos, no solo la cultura en sí, o sea, la historia, sino que hoy en día hay, creo que, varios factores que favorecen mucho que España o Europa sea como el centro en cuanto a lo que es el ajedrez. También es verdad lo que vos decís, en el habla hispana hay varios creadores de contenido, Pepe Cuenca, Ibarra, Spider Ibarra, el Divis, creador de Chef 24 cuando existía, Miguel Santos Ruiz, Rey Enigma, que no se sabe quién es, pero bueno, apareció hace un tiempo. Y sí, ahora Fausti se mudó para acá. eh, Justo estos días está por Argentina, pero va a volver en nada, en 10 días o algo así. Y bueno.
Claro, y vos antes de irte para España ya tenías como una constancia de viaje, si no me equivoco, ya habías ido varias veces a Europa, ya habías viajado mucho para competir en otros países. Y me interesa eso, profundizar en los países que conociste gracias al ajedrez y todo en la cultura de viajar, ¿no? Que tienen el ajedrez, que es como me imagino, una de las cosas más lindas de dedicarse a esta actividad. Sí, a mí me encanta viajar. No, no siempre fue así. Ahora le valoro más que antes. Pero sí, o sea, el ajedrez lo que tiene es que es un juego, un deporte, llamémosle como quiera, una competencia a nivel internacional. Hay títulos internacionales precisamente que te avalan en cualquier parte del mundo como un profesional de la materia y están reconocidos por la Federación Internacional. Entonces vos podés ir a cualquier parte del mundo, literal, cualquier país, y bueno, haya más o menos actividad, tenés como un título ya. Yo viajé muchísimo previo a venir acá. A Europa había venido dos veces, una vez a Grecia en 2015 a jugar un mundial y otra vez en 2017 fui a Italia primero a jugar otro mundial y después vine para España a jugar dos torneos abiertos, eso en 2017. Yo vine a vivir a fines de 2018, principio de 2019. Y países conocí bastante, sobre todo por Sudamérica, porque viajaba mucho para los torneos sudamericanos, panamericanos, incluso algún mundial que se celebró por ahí. Entonces, bueno, fui creo que una o dos veces a Chile, una vez a Perú, una vez a Bolivia, dos a Brasil, una a México, dos a Colombia, tres a Venezuela, y bueno, y así, con Buenísimo. prácticamente todo Sudamérica y algunos países también de Europa, de Centroamérica incluso también. Alrededor de entre 15 o 20 países que habré visitado solo por torneos y si podía lo combinaba y me quedaba haciendo un poquito de turismo, si era Claro. posible. Che, ¿y a qué lugar fue el más alejado que fuiste para competir? Bueno, si tenemos en cuenta cuando vivía en Argentina, diría que probablemente Italia o Sudáfrica, diría, Sudáfrica, mirá. quizás. Sí, no sé, la distancia no sabría decirte igual, supongo que Sudáfrica, no, no sé, debe estar más cerca, no tengo idea, la verdad, en cuanto a tiempo y tal, pero sí, más o menos. Y estando acá en España, desde acá creo que fui a Hungría el año pasado de la Olimpiada, Mm. a Budapest, Sí, sí. quizás el más lejano. Mm. Tomás, vos hablaste en un video de algo muy interesante y que muy pocos ajedrecistas mencionan, que es toda la preparación física que lleva el ajedrez. No, uno tiene la idea que es correcta, ¿no? Que el ajedrez requiere mucha entrenamiento mental, mucha capacidad mental, pero vos mencionaste que también requiere cierta actividad física justamente para aguantar todo el estrés, toda la situación de cansancio que lleva un torneo, ¿no? Vos tenés una rutina de ejercicio, si no me equivoco, de ejercicio físico, me refiero, que te sirve para tu carrera ajedrecística. Sí, 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 para mí es muy claro que el ejercicio físico ayuda a la capacidad, el desarrollo cognitivo, bueno, no solo en el ajedrez, en general. Te diría que hasta comprobado, no sabría citarte los estudios, pero lo leí y lo vi en varios lados. En cuanto a lo que es el ajedrez, ayuda también en la capacidad de resistencia. Muchas veces nosotros tenemos que jugar, aguantar mucha tensión, nervios durante muchísimas horas, y encima no es como el fútbol o cualquier otro deporte que ya con la misma acción lo estás descargando. Nosotros Claro. estamos sentados 3, 4, 5 horas frente a un tablero, sufriendo, disfrutando, como quieras llamarlo, pero ahí con esos nervios, esa tensión, y no hay forma de descargarlo por lo menos durante toda la partida. Entonces eso es para mí una clave, el hecho del ejercicio. Después hay otras que también tienen que ver con el bienestar físico, llamémosle, y mental, que, bueno, algunos las incluyen más o menos, pero todos están de acuerdo que influyen positivo o negativamente, como la alimentación, el descanso, dijimos el ejercicio físico, y algunos ya están incluyendo la meditación, por ejemplo, o todo ese Mirá. tipo de cosas. Depende de los hábitos de cada uno, la percepción de cada uno también. Hay gente que prefiere seguir estudiando mucho más ajedrez y también es válido. Yo considero que obviamente no todos tenemos como un límite, vamos a llamarle, en cuanto al conocimiento. O sea, yo puedo ahora seguir estudiando mucho, pero quizás eso me haga progresar demasiado poquito porque ya sé bastante, por así decirlo. En mi caso considero que todavía puedo estudiar mucho más, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor se puede progresar de otras formas, en la mentalidad, en el ejercicio físico, teniendo más resistencia, comiendo, descansando mejor, conectando más con el momento presente, etcétera. Son cosas que bueno, que yo hablo bastante, al menos en lo que es el ajedrez en español, no sé si hay mucha gente que hable de ello. Yo sé que otros grandes jugadores hace años sí le prestan atención a estas cosas, como dije antes, más o menos, en mayor o menor medida, pero lo hacen. Por ejemplo, Kasparov era uno de los que
ya entrenaba físicamente fuerte porque quería aguantar todo este tipo de torneos y situaciones. Mira, eso no También sabía, ¿no? llevaba una, sí, sí, llevaba una alimentación, no te voy a decir estricta, pero sí bien controlada y bueno, las horas de descanso también, o sea, había varias cosas. Mismo Carson, que es el mejor del mundo, dice que cuando practicó meditación o cosas parecidas durante un tiempo sintió un beneficio a partir de ello. Así que, bueno, está claro que ayuda. Después, como digo, depende de cada uno de las prioridades o el espacio que le quiera dar a ello, ¿no? Claro, Pero mencionaste ayuda. ahí una palabra que me parece clave, que es estrés, ¿no? La vida del ajedrecista es una vida bastante estresante, ¿no? Yo que juego y juego por ahí en chess.com y pierdo, tengo una mala racha, ¿no? De perder varias partidas y siento estrés, no me quiero imaginar el estrés que debe sufrir un profesional, ¿no? Que va a competir y que por ahí le toca perder varias partidas seguidas y que vive de eso. ¿Es realmente así una actividad estresante el ajedrez? Sí, el ajedrez como competencia, digamos, tiene muchos puntos muy positivos, por supuesto, pero también negativos en cuanto a lo que es el sistema nervioso y demás. E incluso ahora, en los últimos torneos de los jugadores profesionales, se lleva como un control de las pulsaciones que tienen por ¿Ya? minuto. Y claro, y de repente ves que en una situación muy complicada, un jugador se come, no ve una jugada y quizás su pulsación, su ritmo cardíaco pasa de, no me acuerdo exacto, ¿no? Pero por ejemplo de 60, que es lo normal y estable, a 150, 160, cosas así, en nada, en un segundo, 2 segundos. Es como si te pegaras un pique súper rápido. Entonces, todo ese tipo de situaciones son mucho estrés, como te digo, si se sostienen en el tiempo, o sea, jugando una partida muy larga y demás, es muy complicado aguantarlo, sostenerlo. Y además, como es una competencia en sí, no pueden ganar todos. Así que hoy me toca ganar a mí, mañana a vos, y el día que yo no gano, sufro, porque a lo mejor también lo merezco, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Claro, hace poco se viralizó el video de Magnus Carlsen pegándole a la mesa y muchos se reían y decían, bueno, las veces que le habré pegado yo a a la mesa jugando en chess, ¿no? Habré roto mouse, teclados. Y acá se ve, ¿no? En este video, en este clip viralizado, se ve toda la presión que tiene un ajedrecista y también todo el sufrimiento. También se viralizó el video de Gukesh llorando básicamente después de haber perdido una partida y se ve que no es para cualquiera, ¿no? Que hay que aguantar mucho. Sí, incluso en los momentos donde vas a ganar también, porque esos, por ejemplo, los que mencionaste son como momentos de estrés negativos porque vas a perder y te va a causar mucha frustración, dolor, etcétera. Pero incluso, por ejemplo, se puede buscar cuando Bukele gana ahora en noviembre la final del mundo contra Ding Liren, el anterior campeón, y lo ves y él ya sabe que va a ganar y está nervioso, está como Sí, le tomando una tiembla la botella mano, de ¿no? agua y está así. Sí. Sí, por eso te digo. Y eso también es estrés, ya son nervios. Más de ansiedad, como de decir, uy, estoy a punto de ser campeón del mundo. Pero bueno, es parte del estrés también. Así que sí, saber lidiar con eso, o al menos darte cuenta de ese tipo de estrés, creo que es muy importante y los jugadores deberían trabajarlo. Claro, hay algo que se llama, ¿no? Ajedrez psicológico. Estuvimos hablando de esto con Bittelmacher y bueno, eso me imagino que también incluye lo que es afrontar la pérdida, ¿no? Afrontar la derrota. En tu caso, cómo haces para procesar esos momentos de pérdida, ¿no? En los momentos en que, bueno, por ahí tenés una mala racha y cómo lo afrontás psicológicamente. Sí, antes me frustraba mucho más, ahora la verdad, o sea, me duele, obviamente en el momento me duele, pero me dura muy poquito tiempo y depende del contexto. Por ejemplo, si el torneo ya terminó, lo que hago es intentar analizar por qué me equivoqué y qué puedo mejorar la próxima vez. Si el torneo no terminó, trato como de pasar página lo más rápido posible porque yo sé que en unas horas tengo que jugar de nuevo. Y si mi cabeza se queda pensando en lo que hice mal, en qué podría haber hecho, etcétera, etcétera, o Claro, qué no hubiese repetís. pasado, sí, no rindo. O sea, cuando vaya a jugar de nuevo, voy a tener la concentración dividida en lo que está pasando ahora en el tablero de la nueva partida y la anterior. Entonces no tiene sentido. Entonces trato de, como te digo, cuando la competencia todavía está en juego, de pasar página rápido como si no hubiese pasado, digamos. Lo mismo con las victorias a veces, que las victorias nos dan mucha confianza, y eso está bueno, pero a veces nos pasamos, ¿no? Creo que también hay que tenerlo en cuenta, de esa parte de la mentalidad, la psicología, mantener la calma. Creo que, sobre todo a mí, soy una persona muy optimista en general, como que confío mucho en mí o en que las cosas van a salir bien, y a veces me pasa, me voy para el otro lado, ¿no? Hay gente que cuando pierde se pone muy negativa,
casi depresiva. A mí eso no me pasa tanto, pero lo que me pasa es cuando gano siento que soy el mejor del Claro. mundo, por así decirlo. Que por un lado está bien, como te digo, pero por otro puede Claro, no, hacer no que te en puedes realidad confiar, ¿no? te nuble la vista. No, exacto, te nubla un poco la vista. Entonces, nada, yo intento, dentro de lo que puedo, cuando me doy cuenta que me pasan uno de estos dos extremos, tratar de pasar página rápido y decir, bueno, ahora viene algo nuevo, me tengo que concentrar en eso. Pero para Y ya seguir está. en la línea de lo psicológico relacionado al ajedrez, recientemente en TN se publicó una nota muy, muy interesante que recomiendo que vayan a leer de Oscar Pano, lo mencionaste hace un rato, que hablaba de, en esta época de inteligencia artificial, la importancia de ejercitar, de entrenar la inteligencia natural, ¿no? La inteligencia que tenemos los seres humanos y la importantísima herramienta que es el ajedrez justamente para esta actividad. Y él hablaba de algo que rescato mucho de pensamiento crítico, ¿no? Él decía que el ajedrez puede ser una excelente herramienta, sobre todo para los chicos. Él hablaba de un programa escolar de ajedrez que estaba llevando a cabo para ejercitar el pensamiento crítico. Vos dijiste algo muy, muy importante que es no te podés confiar, ¿no? Y hay algo en el ajedrez que es muy, muy importante, que es no subestimar al rival y también la cuestión de ser autocrítico, ¿no? Tratar de no hacer la primera jugada que se te viene, sino de cuestionarte a vos mismo hasta encontrar la jugada que realmente es la mejor para la posición y eso va ejercitando de alguna manera el pensamiento crítico. ¿Considerás que el ajedrez a un nivel pedagógico, ¿no? Un proyecto escolar, por ejemplo, que se fomente el uso del ajedrez, puede realmente llevar un beneficio cognitivo en lo que es el pensamiento crítico a un nivel extra ajedrecístico, es decir, a un nivel general? Sí, de hecho, te diría que, por ejemplo, llevándolo a un nivel, vamos a llamarle fuera del ajedrez, que es nivel empresarial. Hay algunas personas que son aficionados al ajedrez, pero que llevan quizás proyectos u otras cosas, que dicen que el ajedrez le ayuda no solo como un hobby para distraerse y demás, sino que les ayuda para saber qué tipo de decisiones tomar. El ajedrez, por ejemplo, es una competencia donde tenés que estar tomando decisiones en cada jugada, literalmente, ¿sí? Y vos ahí tenés un montón de factores. Primero es el anticiparse a lo que va a hacer el otro. Luego pensar qué haría la competencia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar a nivel empresarial, qué van a hacer los demás frente a tu movimiento o lo que sea. Después, innovar o no, o sea, crear algo nuevo o hacer lo viejo que siempre funciona. Hay un montón de puntos que se pueden tocar en diferentes áreas de la vida, bueno, no solo a nivel empresarial o laboral, que el ajedrez es realmente muy útil para eso. Hay otro que es el daño menor. Por ejemplo, hay veces que en la vida no tenemos opción buena, son todas malas, pero tenemos que elegir la menos mala, digamos, ¿no? Estamos en Y Suswan eso en la vida, también, ¿no? claro, sí, sí, la que hagas es mala, pero trata de elegir la que menos daño te cause o la que creas más conveniente, incluso en una mala situación. Pues en la partida pasa lo mismo, excepto que puedas abandonar, si querés abandonar, puedes abandonar, pero si tenés que jugar, tenés que hacerla menos mala. Claro. El Eso me ajedrez sirve para recuerda a muchas de estas cosas. una frase de Karpov, ¿no? Que decía algo así como sobre las decisiones, ahora no recuerdo, pero algo así como que el ajedrez como la vida consiste en tomar decisiones, una cosa por el estilo. Mm. Sí, creo que era casi que así como le dijiste vos. No recuerdo tampoco la frase exacta, pero hablaba de eso. Claro. Bueno, Tomás, estuvimos hablando bastante para un nivel ya de gente que está interiorizada en el tema del ajedrez, pero yendo un poco a la gente que está interesada, pero que todavía no se anima a meterse en este mundo. Yo creo que hay algo que inhibe a mucha gente a meterse en el ajedrez, sobre todo, bueno, específicamente a la gente más grande, y es la idea de que para meterse en el ajedrez, para progresar, ¿no? Para ser un ajedrecista, digamos, que va a torneos y compite, es necesario aprender de chico, ¿no? Como que si no aprendiste de chico, si no entraste al ajedrez a los 6 años, ya siendo un viejo de 30, digamos, no tiene mucho sentido porque, bueno, está esta idea de la plasticidad cerebral, ¿no? La plasticidad cerebral ya no permite demasiado aprendizaje, como que se van a quedar estancados y como que va a ser frustrante. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? ¿Se puede llegar a un buen nivel empezando a jugar pasando los 20? Sí, se puede, habría que ver cómo definimos buen nivel, ¿no? O sea, para alguien buen nivel puede ser maestro, para otro puede ser 2300, para otro puede ser 2000. Entonces, habría que ver las expectativas o referencias de cada uno. Yo lo que siempre, siempre, siempre incito a la gente es que el ajedrez es casi que un estilo de vida. O sea, no hace falta llegar a algo en concreto para jugar al ajedrez. Si vos empezás a jugar porque querés llegar a X punto,
para mí no tiene mucho sentido. Tenés que empezar a jugar y seguir y tratar de mejorar porque te gusta el juego y te gusta esa competencia y te atrae, te atrapa, etcétera. Pero si el enfoque está en obtener un resultado, ya lo veo negativamente a cualquier edad. O sea, tengas 5 15 10 o 80, o sea, da igual, ¿sí? Ahora, es verdad que los niños, por diferentes factores, sobre todo el hecho de que se están desarrollando, son como esponjas, pero también hay otras cosas que es que cuando sos niño no tenés casi preocupaciones, ¿no? Cuando tenés más de 25 30 años, tenés que pensar en pagar esto, en trabajar, en que tu pareja no sé qué, que si tus amigos no sé cuánto, que si voy o no a hacer ejercicio, que si esto, el otro. Tenés muchas más cosas en la cabeza que un niño. Entonces, por lo tanto, no te puedes enfocar al 100% bueno, no en nada, pero quiero decir que un niño sí lo puede hacer. Claro, Entonces es sí, más fácil de chicos, pero eso no impide que alguien de 20 30 lo que sea, pueda jugar y mejorar. De hecho, tengo varios alumnos que lo hacen, por ejemplo. La buenísimo. mayoría de mis alumnos tienen más de 20 años, por ejemplo. Claro, ahí mencionaste algo que me recordó algo que mencionaste también hace poco en una entrevista, que contabas que nada, habías ido a pasear con Faustino Oro, y él te decía que quería jugar unas partidas y que un poco te recordó que el ajedrez, que por ahí para un ajedrecista profesional empieza a ser como una cuestión de estudio, de trabajo, como más serio, en el fondo es un juego y que lo principal es divertirse, ¿no? Sí, es que cuando nos volvemos más grandes, me incluyo, nos olvidamos un poco de por qué empezamos a jugar. Creo que la mayoría empezamos a jugar porque le vimos algún atractivo, de como sea, y es un juego. Entonces nos divirtió eso al principio, ¿no? Eso es lo que nos atrajo. Pero después, cuando ya, sobre todo cuando empezamos a ser buenos, profesionales o semiprofesionales, lo vemos todo ya más como una ciencia, como un deporte, como un resultado. Y queremos siempre obtener, casi siempre, obtener como un beneficio de eso. Puede ser económico, puede ser de satisfacción personal, lo que sea, pero siempre buscando el hecho de un resultado. Y hay que olvidarse un poco de eso y jugar, 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 jugar y tomarlo como eso, como un juego, porque al final es lo que es. Cuando haces eso es cuando más conectado estás con el juego, cuando más lo disfrutas y, de hecho, cuando mejor te va. Ah, buenísimo. Gran consejo, sobre todo para esa gente que juega en chess se pone de mal humor porque no progresa de elo. Es un poco volver a recordar que es un juego y que es para pasarla bien y no para andar estresándose tanto. Me incluyo yo ahí, saco un ¿Mm? gran aprendizaje. Tomás, mencionaste esto de que los niños son como esponjas y es comprensible, bueno, que el estudio y la práctica haga que haya un progreso notable en relativamente poco tiempo. A mí me interesa cómo es el progreso en alguien que ya es gran maestro. Vos mencionaste que por ahí estudiar mucho no hacía que tu nivel mejore, digamos, significativamente y que por ahí tenés que pasar a enfocarte en otras cuestiones que quizás incluso podrían exceder al juego. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento o el, el enfoque a seguir una vez que uno ya llega a 2500 de Elo, como es tu caso? ¿Se basa en estudiar teoría, en estudiar de libros, en más bien analizar partidas, en analizar partidas tuyas o de otros ajedrecistas? ¿Cuál es el enfoque? Mirá, cada uno tiene su enfoque. Para mí lo clave, lo crítico, es siempre buscar el punto en el cual vos estás fallando. O sea, por ejemplo, si la partida la jugás bien, si en la apertura salís bien, si más o menos planteas bien y haces la gran mayoría de las cosas bien, y después hay siempre en un momento crítico que fallás, puede ser la última ronda, una ronda decisiva, lo que sea, tenés que ganar y haces tablas, tenés que empatar y perdés, cualquiera de ese tipo de cosas, probablemente lo que está fallando es más de acá, ¿no? Más un tema de mentalidad y de exponerte a ese tipo de situaciones, saber manejar ese estrés, esos nervios, como comentábamos antes. Si eso lo haces bien, por ejemplo, considero que es uno de mis casos, o sea, yo suelo manejar bien ese tipo de situaciones, probablemente mis errores están más en lo ajedrecístico y puede ser, como te digo, las aperturas. En mi caso, es claramente las aperturas. Siempre fue mi punto débil en comparación con mi nivel. Yo soy una persona que tiene una buena base de aperturas, pero si comparas mi conocimiento o mi nivel de aperturas con el de otra persona que tiene mi mismo elo, suele ser el mío peor, ¿sí? Suele ser por debajo de la media. Entonces yo me suelo enfocar en eso cuando tengo que entrenar. Y después hay un factor para mí súper importante que es el hecho de estar motivado y estar activo. O sea, motivado
Me refiero que el torneo o las competencias que vayas a jugar te agraden, te gusten, ¿sí? Puede ser por cualquier razón, por el lugar, por los rivales, porque juega alguien especial que a vos te gusta cómo juega o sos fan de él, lo que sea. O puede ser porque, eso en cuanto a estar motivado, ¿sí? O puede ser porque simplemente venís jugando muy bien y estás con ganas de seguir jugando, ¿sí? Lo que sea, pero jugar un torneo, o sea, estar compitiendo sin demasiada motivación es fatal, generalmente te va mal, ¿sí? Y lo otro es estar activo, que justo ahora no es tanto mi caso, estoy un poquito más semi-retirado, digamos, eh, pero es clave también, porque no es solo la parte de entrenamiento, sino que es la parte práctica, el hecho de estar en competencias constantemente y estás como en un buen nivel, casi siempre. Claro. Entonces, bueno, puede ser muchos factores, pero yo me basaría en esos. Claro, y después a mí me interesa el tema del estudio de libros, ¿no? No sé si alguien que está oyendo esta charla vio alguna vez un libro de ajedrez, pero son bastante complejos, ¿no? Uno ve, está todo escrito como si fuera un libro de matemática, un libro de lógica simbólica y es como un poco chocante. Y en general los libros de ajedrez tienen un poco de fama de ser pesados, difíciles de leer y hay gente, por ejemplo, si no me equivoco, el caso de Faustino Oro, que directamente no estudia de libros, sino que estudia con entrenadores, analizando partidas y otros que son más, digamos, fundamentalistas del estudio con libros, ¿no? Los clásicos Grau, el libro de Nisovich y eso. ¿Cómo es tu relación con la literatura de ajedrez, con los libros de ajedrez? ¿Son una parte fundamental de tu entrenamiento o lo fue quizás en otro periodo? A mí me gustan los libros también porque cuando yo crecí, ajedrecísticamente hablando, yo estudiaba con libros al principio. Los programas recién estaban surgiendo y estaban como en sus fases más betas, digamos. Hoy en día los programas, las páginas y demás, las plataformas, superaron ampliamente a los libros. Los libros siempre van a tener cierto éxito porque hay mucha gente que le gusta y los utiliza todavía, pues se acostumbró, yo soy uno de ellos, pero hoy en día es mucho más fácil, hay elementos mucho más prácticos. Lo que pasa es que precisamente esa facilidad que te proporciona una aplicación, un módulo, un programa, esa misma facilidad de tan fácil que es, muchas veces pasa de que no lo tomamos en serio. Cuando a vos te dan todo servido en bandeja, por así decirlo, no lo apreciás, no le das ese valor. Entonces puede ser que algunos no terminen de sentir que hay un progreso cuando estudian con eso, pero no es porque el programa, la aplicación o lo que sea no funcione, sino que es con la intensidad o la seriedad que uno le da a eso, ¿sí? Entonces, más allá del libro o la aplicación o el programa, al final depende la intensidad y el valor que uno le dé a su trabajo, o sea, a su estudio, digamos, ¿sí? Hay gente que le gusta estudiar más con libros y es muy respetable, es un poco más anticuado que los programas y las aplicaciones. Y hay gente, sobre todo los más chicos, que ya crecieron con las computadoras, con una tablet abajo del brazo, con un Claro, celular, y entonces están mucho más acostumbrados y es mucho más difícil darles un libro. ¿Para qué le vas a dar un libro si nunca leyó uno en su vida, quizás, ¿no? Dale una aplicación, que está todo el día con aplicaciones, y muy probablemente vaya a aprender mejor, ¿sí? Es claro. como que yo agarre a una persona de 75 años que nunca usó un aparato electrónico y le diga, no, mira, es mejor estudiar con este programa. Y él te va a decir, no, a mí dame el libro. Claro, Y claro. bueno, es más anticuado el libro, sí, pero a esa persona ya está acostumbrada a estudiar así. Entonces, si lo buscamos cambiar, va a ser peor seguramente. Hay que adecuarse a eso. Entonces, más allá del libro o el programa, hay que ver cada uno cómo está acostumbrado y qué le gusta más. Yo justo estoy en el punto intermedio, porque crecí más con libros, pero cuando ya tenía 14 15 los programas se estaban desarrollando mucho, entonces como que me habitué a las dos cosas. Casi que mi Claro. generación, los que tienen de 20 a 30 35 es como una combinación de ambas. Claro, y si tuvieras que recomendar libros para arrancar, para un nivel principiante, ¿qué libros recomendarías? Si fuesen principiantes, ¿te referís gente que no sabe mover las piezas o que sí sabe? Eh, pues se podría hacer una respuesta que incluya ambas en lo posible para, bueno, para la audiencia. Los que más se suelen recomendar, y estoy de acuerdo con eso, son los tomos de Roberto Grau, los Claro, los cuatro. rudimentos.
Creo que se llaman Tratados Generales de Ajedrez, me parece, uno, dos, tres y cuatro, sí. De hecho, bueno, yo cuando crecí, o sea, cuando estudiaba con libros, quiero decir, me estudié el 3 y el 4 directamente. Ya el uno y el 2 no, porque ya sabía más o menos lo que decía. Pero sí, esos creo que son como claves. Además, creo que hay un dato que es que fue uno de los primeros libros en ser traducidos al idioma ruso en su época. No sé si en 1930 o 1940, no recuerdo bien por ahí. Y era por la facilidad que tenían de explicar al menos las cosas básicas que todos deberían saber, ¿no? Eso seguro. Así que Grau diría era que argentino, si no esos. me equivoco, ¿no? Sí, 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 ahí estábamos hablando de la época que te decía más o menos. Claro, la La edad de época oro dorada del de... ajedrez argentino. Sí, no recuerdo exactos años, pero ponele que era de 1945 a 1955, algo así. Y había varios jugadores. De hecho, Grau no era de los mejores de Argentina, aunque me parece que alguna Olimpiada jugó. O sea, sí era quizás era de los 10 15 mejores, pero digo, no era de los mejores 5 a lo mejor. Pero sí tuvo este gran hallazgo que fueron estos tomos. Claro. ¿Y algún otro libro que se pueda recomendar? Hay uno que no lo hice, así que no sabría decirte, pero que muchos me hablaron muy bien, que se llama ¿Cómo ganar o cómo vencer a tu papá en el ajedrez? Algo así. Mira, Y bueno, sí, el título es llamativo, pero tengo bastantes personas que lo han leído y bueno, que les ha ido bien. Yo cuando era muy chico crecí mucho tácticamente, sobre todo en la parte táctica de resolver problemas, con un libro que se llamaba Motivos Tácticos Básicos de Javier Caramía, un autor de ahí de Argentina. No sé si seguirá estando a la venta o no, te hablo, no sé, año 2006 quizás o algo por el estilo. claro, sí, seguro se podrá conseguir. Bueno, quería hablar de tu libro. Tenés un libro que se llama 10 conceptos en la mente del maestro. ¿Hace cuánto escribiste este libro? Creo que lo empecé más o menos a mediados de 2023 y lo saqué a fines de 2023, Ah, es algo bien así. reciente. Sí, es un libro cortito, digamos que es como una introducción de lo que es el desarrollo personal, o lo que yo entiendo al menos como desarrollo personal, a la competencia, sobre todo al ajedrez. Tiene 100 páginas más o menos. Y bueno, hablo sobre algunos de estos conceptos, le llamo conceptos, ¿no? Pero son como fundamentos. De hecho, no vas a ver un diagrama de ajedrez ahí. Hablo sobre lo que es el amor, sobre lo que es la dedicación, la constancia, el hecho de no darse por vencido, la disciplina, etcétera. Y así factores que creo que considero que no solo a mí, sino que a la gran mayoría de los maestros le han ayudado a llegar a donde están hoy, ¿sí? Claro, es un Y libro son que puede ser cosas leído tranquilamente por un principiante, digamos. exactamente. De hecho, muchos jugadores de diferentes niveles lo han leído, lo han comprado y nada, se puede aplicar a casi cualquier nivel, ¿sí? Buenísimo, voy a ver si lo consigo. Mencionaste algo que también a mí me interesa mucho, que es el tema de las aperturas y el conocimiento que se necesita de las aperturas. Hay como una idea del ajedrez que se enfoca más en lo que es la memoria y el aprendizaje, por ejemplo, de memorizar una apertura con sus trucos, sus debilidades, sus fortalezas, y otro enfoque que es más bien que apunta más bien al ingenio, ¿no? Al pensamiento creativo de mover las piezas, digamos, no de memoria, sino sabiendo, ¿no? Con ciertos planes, pero un poco de forma más improvisada, por así decirlo. Vos tenés más bien este enfoque por lo que mencionaste de las aperturas, de no tanto enfocarse en la memoria, sino más bien en el ingenio. Sí, de hecho hay un ejemplo que siempre les doy a mis alumnos, sobre todo para hacerles ver y abrir los ojos de esto que estás diciendo, y es el hecho de basarse en los conceptos. Mm, Concepto en el ajedrez básicamente quiere decir una idea que se cumple la mayoría de las veces. No es una regla como tal, pero casi, ¿sí? Por ejemplo, proteger el rey es un concepto básico, ¿no? Lo que nos enseñan en la apertura es dominar el centro, desarrollar las piezas y proteger el rey. Son los tres conceptos básicos de la apertura. Si nosotros, sea cual sea nuestro nivel, cumplimos esos tres conceptos, vamos a salir de la apertura con un juego bastante razonable, muy aceptable. Podrá ser mejor o peor, pero muy aceptable, ¿sí? Eh, Bien, estos conceptos hay muchísimos, pero muchísimos y nos ayudan a nosotros a basarnos en ellos para no tener que estar memorizando todo el tiempo aperturas, ideas, líneas. Entonces, un ejemplo que le doy a mis alumnos que me parece fantástico es, además matemático, es muy bueno. O sea, en la primera jugada, en el primer movimiento, el blanco tiene 20 jugadas posibles.
tiene 8 peones para mover, cada peón tiene 2 movimientos, ahí tenemos 16 y los caballos tienen 2 cada uno, tenemos 20 en total, ¿sí? 16 más 4, 20. El negro, por el contrario, o sea, perdón, por la misma razón, tiene otros 20. Entonces, ahí ya tenemos 20 por 20, 400 jugadas posibles solo en el primer movimiento. Bueno, resulta que el cálculo, llegando a la tercera jugada, es un número larguísimo, no me acuerdo si eran 3 millones o algo por el estilo. Entonces, la capacidad humana no da para acordarse en las 3 primeras jugadas, 3 millones de jugadas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Descartamos la gran mayoría, ni siquiera las tenemos en cuenta. Por Sacar ejemplo, los si yo caballos sé a que los tengo que dominar, costados, ese tipo de claro, cosas. si yo sé que tengo que dominar el centro, todas las jugadas que vayan hacia el lateral, hacia el costado, las voy a descartar completamente. ¿Sí? La gran mayoría al menos. Entonces ahí me saco del medio 2.900.000 jugadas, por ejemplo. Y nada, me centro en memorizar las que son más importantes o las que más suelo enfrentar. ¿Sí? Eh, si yo sé estos conceptos, básicamente, todos, que son muchos, y los logro aplicar, la gran mayoría de las veces no voy a tener que memorizar demasiado. ¿Sí? Algunas cosas sí, pero muy poquitas. Solo tengo que aprender la idea y esa idea se puede replicar en mayor o menor medida en la gran mayoría de las posiciones. Claro, sí, esto es un tema importante porque mucha gente no se anima a meterse en el ajedrez porque tienen la idea de que es necesario memorizar las aperturas, que son un montón y que es muy tedioso y un poco les da fiaca, ¿no? Arrancar y bueno, está bueno para pensar que no es necesario tampoco el enfoque memorístico, ¿no? En el ajedrez y que se puede jugar bien con ingenio y concepto, como vos decís. Sí, sí, o sea, obviamente a un nivel muy alto, ya hablamos nivel eh, élite. Ahí sí, digamos que la memoria cumple una parte, pero estamos hablando de que los mejores del mundo. O sea, yo muchas veces no estudio de memoria y aún así tengo buenos resultados, soy gran maestro y demás. Entonces, si algo que le detiene a la persona es el hecho de tener que estudiar de memoria, está estudiando mal y puede darle otro enfoque seguramente. De hecho, hay mucha gente que tiene mala memoria y solamente estudiando conceptos ya puede ser un jugador muy razonable. Con muy razonable me refiero a 2000, 2100, hasta quizás maestro, depende del caso. Claro. Bueno, Tomás, para ir cerrando, me gustaría hablar un poco de lo que es vivir del ajedrez. Vos tenés un video que justamente habla de eso y mencionás algo muy gracioso, que es que cuando la gente te pregunta de qué vivís, vos decís del ajedrez, soy ajedrecista, y después te vuelven a preguntar, bueno, pero ¿de qué vivís? Está como esta idea, sobre todo esto me parece muy de la cultura argentina, ¿no? De que el argentino está muy acostumbrado a que no, realmente no puede vivir de lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, si uno le dice, ¿de qué vivís? No, yo soy artista. Bueno, sí, pero ¿de qué vivís, no? ¿Cuál es tu modo de vida, no? Está como esta idea de que uno tiene que trabajar sí o sí qué sé yo, de bachero, de call center, de algo que es un trabajo normal, y después todo el resto es el espacio destinado para el hobby, ¿no? Bueno, si sos ajedrecista, es como, bueno, de hobby, después, ¿cuál es tu trabajo? Y vos en ese video mencionás muy bien que se puede vivir tranquilamente del ajedrez y me gustaría tocar un poco este tema de sí, bueno, se puede vivir de las clases, se puede vivir de los más complicados, ¿no? Pero de los premios de los torneos, o sea, es completamente factible vivir del ajedrez. Sí, cada vez más, de hecho, hay muchos modelos de negocio, vamos a llamarle, alrededor del ajedrez. Esto lo facilita muchísimo la tecnología, evidentemente. Antes, el ajedrecista era, o sea, vivir del ajedrez, digamos, era solamente el jugador. Si dabas clases, tenías que dar un montón de clases. Hoy en día no es tan necesario eso. Pero sobre todo lo que te digo, eran los jugadores, los premios, los maestros. Hoy en día con las redes sociales se pueden hacer un montón de cosas. Puedes tener clases, cursos, academias, actividades, eh, canjes o promociones. Hay un montón de formas de generar ingresos con el ajedrez. YouTube, por ejemplo, un canal de YouTube, streamers. No sé, te acabo de mencionar así rápido, 5, 6, 7. Y son todas posibles y no necesitas ser un gran jugador. De hecho, por ejemplo, muchos de los streamers más vistos, quiero decir, los o las streamers más vistos, son personas que como jugadores no destacan tanto, no digo que sean malos, pero que no son quizás grandes maestros o algo por el estilo, pero son muy carismáticos, se entretienen mucho. Al final, el ajedrez, de cierta forma, también es un entretenimiento, es un juego, la vas a pasar bien. Y qué mejor que aprender ajedrez divirtiéndote. Entonces hay gente que vio eso
y lo empezó a extrapolar y llevarlo a los videos, a los streamings, a sus explicaciones. Y bueno, después ya queda en cada espectador elegir a alguien que te da todo un contenido informativo, a alguien que solo te hace divertir o a alguien que además te explica algo y te hace divertirse al mismo tiempo, ¿no? Sí, Pepe como Cuenca para ahí mí es uno de dijiste eso y los... se me vino a la mente Pepe Cuenca, ¿no? Que te explica Sí. súper Mm. bien y a la vez te hace morir de risa, ¿no? Exacto, para mí él es uno, sobre todo en español, que cambió el juego, digamos, y creo que, bueno, no por nada es el número uno en este sentido, ¿no? De creación de contenido, de streaming, de relatar partidas. Hoy en día se puede vivir del ajedrez de diferentes formas. Claro. Sí, me hiciste reír porque me acordaba ahí de Pepe Cuenca que le comentaban en los videos excelente, cosas tipo por el estilo, excelente narración y también muy buena partida, como que se llevaba todo el Claro. protagonismo, la forma de relatar de Pepe. Bueno, Tomás, creo que fue una charla hermosa, la verdad me llevo muchas enseñanzas, espero que también la gente que nos estuvo escuchando y te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, haber compartido estos mates a distancia. Qué grande. Nada, gracias a vos y espero también que la gente que lo escuche lo vea, se haya llevado alguna idea positiva y que pueda incluso utilizar en su día a día. Un abrazo. Dale, un abrazo, Tomás, saludos. Hasta luego.